Voz educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Todos unidos, viva la internacional. Aguacero de mayo, déjalo caer. 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 Bonita tu casa Palma, bonita tu casa Palma, bonita tu barazón, bonita tu barazón, bonita la que está dentro, se me parte el corazón, bonita la que está dentro, se me parte el corazón. Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero de mayo, déjalo caer. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, La Voz de los Sin Voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, hoy en nuestra emisión número 734 con más de 16 años de resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Solamente la tinaja por el agua. En esta semana despedimos con tristeza a Totó la Momposina, cuyo nombre real fue Sonia Basanta Vides, quien nació en la isla de Mompox, en el departamento de Bolívar, Colombia. Es una de las artistas más importantes de la música folclórica colombiana, que dedicó su vida a preservar y difundir los ritmos tradicionales del Caribe colombiano, como la cumbia, el boyerengue, la chalupa y el mapalé. Son las 5 de la mañana. Totó desde muy joven aprendió música y danza gracias a las tradiciones de su familia y de las comunidades afrocolombianas e indígenas. Su talento la llevó a representar a Colombia en escenarios nacionales e internacionales por todo el mundo, convirtiéndose en símbolo de la cultura y la identidad colombiana. Totó fue reconocida por la UNESCO por su aporte a la cultura tradicional, distinciones nacionales por la preservación del folclore colombiano. Totó se destacó igual en la conservación y la difusión de la música tradicional colombiana. Cuando viene amaneciendo, los gallos me Desde Voz Educadora, La Voz de los Sin Voz y el colectivo Leonardo Posada, William Agudelo y el magisterio bogotano, un homenaje a nuestra Totó la Momposina. déjalo caer. Aguacero de mayo, déjalo. Bueno, y en esta etapa electoral y ya finalizando el primer gobierno progresista en Colombia con Gustavo Petro, también es bueno hacer el balance y destacar los logros, mucho más de 100 logros que logró identificar Gustavo Bolívar en una de sus publicaciones. En ellas se destaca la reducción de la inflación y la estabilización del dólar, la disminución del desempleo y aumento del empleo formal, la reducción de la pobreza y de la pobreza multidimensional, el incremento del salario mínimo por encima de años anteriores, asimilándolo a un salario ingreso vital, el impulso a la reforma agraria y entrega de tierras a campesinos, el fortalecimiento de programas sociales y renta básica para adultos mayores y familias vulnerables, igualmente el avance en transición energética y energías limpias, la reducción de la deforestación en varias regiones del país, mayor inversión en educación pública y universidades, un reconocimiento y apoyo a las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas. Así, Gustavo Bolívar también destaca que según cifras oficiales y del gobierno, durante la administración Petro hubo crecimiento económico moderado, reducción de algunos indicadores de la pobreza y mayores ganancias en sectores financieros,
argumentando que esto contradice los discursos de la crisis económica. De esta manera nos alistamos para recibir el segundo gobierno progresista en Colombia con el candidato Iván Cepeda y con Aída Quircué. El Poder de la Verdad recorre Colombia con un programa presidencial que busca profundizar los cambios del pacto histórico, fortaleciendo la política de paz y mayor presencia social del Estado en las regiones. Compromiso es impulsar una economía popular y campesina con acceso a tierras, créditos y apoyo a pequeños productores, combatir la corrupción, reducir privilegios de alto gobierno y promover, por supuesto, la transición energética y la protección ambiental. Esta campaña ha venido trabajando con las organizaciones, con pedagogía y acciones, con las comunidades, recorriendo barrios, ciudades, municipios y veredas junto a los jóvenes campesinos, indígenas, afrocolombianos en la defensa de la paz y la construcción de un acuerdo nacional amplio y plural. Esta campaña defiende los derechos de víctimas, de mujeres, de población diversa, programas de renta básica y apoyo a personas con discapacidad, y fortalecemos la educación pública, la tecnología y el emprendimiento social. El 31 de mayo, con Aída Quircué e Iván Cepeda a la presidencia en primera. En las efemérides hacemos memoria de un 28 de mayo de 1987, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Surge de la reunión de integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Con Aguacero de Mayo, en homenaje a Totó la Momposina, iniciamos el programa del día de hoy. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, compañeros y compañeras del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un saludo fraterno, combativo, en nombre de la Secretaría de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Colombia atraviesa un momento decisivo. El gobierno del cambio continúa abriendo camino en medio de fuertes bloqueos institucionales y ataques de los sectores que históricamente gobernaron para las élites y no para el pueblo. Hoy el país avanza en reformas que empiezan a tocar privilegios acumulados durante décadas. La reforma pensional amplía derechos para millones de adultos mayores excluidos. La reforma laboral fortalece el contrato indefinido, mejora recargos nocturnos y dominicales y reconoce derechos para trabajadores de plataformas digitales. Se consolidan programas de renta básica, acceso a la educación superior y fortalecimiento de políticas sociales para los sectores históricamente marginados. En el campo, pese a las resistencias del gran latifundio, avanza la entrega de tierras y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria. En el plano internacional, Colombia ha recuperado una voz soberana, defendiendo la paz, denunciando el genocidio contra Palestina y fortaleciendo la integración latinoamericana. Todo esto demuestra que sí es posible gobernar poniendo en el centro la vida, el trabajo digno y los derechos sociales. Sin embargo, las transformaciones aún son insuficientes frente al tamaño de la deuda histórica con el pueblo colombiano. Persisten bloqueos judiciales, campañas de desinformación y una ofensiva de sectores empresariales, mediáticos y políticos que buscan frenar cualquier avance democrático. La disputa por la educación pública, la salud, el trabajo digno y la soberanía continúa abierta. Por eso, el reto es profundizar el cambio, avanzar hacia una financiación suficiente para la educación pública, consolidar una verdadera reforma agraria, garantizar paz con justicia social y fortalecer la participación popular en las decisiones del país. En este escenario, la candidatura de Iván Cepeda y Aída Quircué representa la posibilidad de consolidar y profundizar estas transformaciones,
Su propuesta defiende la educación pública estatal como derecho fundamental, el fortalecimiento del sistema general de participaciones, la dignificación docente, la ampliación de derechos laborales y sociales, la paz territorial y una democracia construida desde los territorios y las comunidades. El magisterio tiene un papel histórico en esta tarea: organizar, debatir y movilizar conciencia en defensa de un proyecto de país más justo y democrático. Pero mientras el país avanza en reformas sociales, en Bogotá, la administración distrital insiste en desconocer al magisterio. La Secretaría de Educación mantiene una negociación simulada, sin garantías reales, incumpliendo acuerdos y pretendiendo imponer descuentos y sanciones contra maestras y maestros que ejercieron legítimamente su derecho a la movilización. Rechazamos las amenazas, el autoritarismo administrativo y las políticas regresivas que buscan disciplinar la escuela pública y debilitar la organización sindical. Por eso, desde la ADE llamamos al magisterio distrital a mantenerse en unidad, organización y estado de alerta permanente. Defender nuestros derechos, la educación pública y la dignidad docente exige movilización, conciencia y lucha colectiva. La historia ha demostrado que cada derecho conquistado ha sido fruto de la organización y la resistencia del pueblo trabajador. Sintoniza, comparte y participa en Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo. Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos que resisten. ¡Viva Palestina, Líbano, Yemen, Irán, Venezuela y Cuba! Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado Barrera, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. No olvides, somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas, muchas pullas a la derecha colombiana encabezada por Uribe Vélez, quien como un gamonal de pueblo se enfrenta a jóvenes que denuncian los falsos positivos en mural. El esquizofrénico Uribe, desde la amenaza, el grito, el golpe y la brocha, cree que borrará sus crímenes de Estado. Pullas, muchas pullas al Centro Democrático en cabeza de Paloma Valencia y Daniel Briceño, quienes impulsan un odio exacerbado hacia lo público y en especial hacia la educación pública. Y por eso es que impulsan una política de vouchers escolares. La educación pública no se vende, la educación pública se defiende. Pullas, muchas pullas, recontrapullas a la Corte Suprema de Justicia, que hace propuestas regresivas en medio del debate legislativo. Decide que la Agencia Nacional de Tierras ya no tenga la facultad de adjudicar los bienes baldíos. ¿Y a quién protege? Pues a los mismos politiqueros de siempre que se han apropiado de esas tierras. Pullas, recontrapullas, muchas pullas a la campaña sucia contra Iván Cepeda Castro al acusarlo de matón y guerrillero. Están tan asustados que recurren a ataques bajos para impedirle llegar a la presidencia. Les duele que Iván esté siempre luchando codo a codo con las víctimas que ellos propician. Pullas, muchas pullas a los bombardeos gringos en el Mar Caribe, que cobra 2 nuevas víctimas en La Guajira con la operación Lanza del Sur. Siempre pagan justos por pecadores. La dignidad de un territorio está en juego. Gringos, go home. Pullas. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a las organizaciones sindicales magisteriales que proyectan toda su energía en mantener el proyecto político de justicia social y protección al pueblo. Y vamos con toda a ganar con Iván Cepeda en primera vuelta. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas, recontra vivas al presidente Gustavo Petro, quien en nombre del Estado colombiano pidió perdón a los UBA por las violaciones a los derechos
derechos culturales, territoriales y ambientales. Y es que con este gobierno la dignidad y la reparación se hacen costumbre. ¡Vivas! Viva, 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 Vivas, muchos vivas, a los campesinos quienes se movilizan en defensa de su derecho a la tierra. Ya no más tierras del Estado en manos de corruptos. ¡Vivas! viva, 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 Vivas, muchos vivas, a Lamine Yamal, jugador español de 18 años, quien con orgullo y valentía ondea la bandera de Palestina. Duro golpe para la FIFA, que mira para el otro lado sin importarle el genocidio. Solo le importa el billete. ¡Vivas! viva, 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 Vivas, recontra vivas, muchos vivas, a la hermosa Cuba, que no cede en soberanía, no acepta tutelaje estadounidense, no negocia su independencia y mantiene victoriosa su dignidad. Cuba, ejemplo para todos los países del mundo. ¡Vivas! viva, 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 viva. Voz educadora. La voz de los sin voz. Que siga, que el cambio no se detenga. La gente en la calle, la bandera representa. Con Cepeda al frente, la historia se... Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz de la escuela sindical con la compañera Ana María Cepeda en el día de hoy, haciendo su comentario frente a lo que sucede en Bolivia, los riesgos del avance del neoliberalismo en América Latina y la invitación para fortalecer la campaña de Iván en primera vuelta. Así que bienvenida, compañera Ana María. Gracias, Magda. Y Carlos, un fraternal saludo a los radioescuchas de Voz Educadora, la voz de los sin voz en Bogotá y sus alrededores. Hoy quisiera hablar un poco de lo que ocurre en Bolivia, que no se puede leer como un hecho aislado o como una noticia que sea lejana. Lo que ocurre en nuestro país, hermano, es una advertencia para toda América Latina. Allí, un gobierno que llegó prometiendo cambio terminó aplicando medidas neoliberales, golpeando el bolsillo popular, atacando la tierra campesina y desconociendo los movimientos sociales, respondiendo con represión a la protesta legítima del pueblo. Lo que hoy ocurre en Bolivia es el claro ejemplo de que cuando las derechas llegan al poder, sin duda alguna, gobernarán para las élites, para los grandes intereses económicos y contra quienes históricamente han sostenido la vida, que son los campesinos, indígenas, trabajadores, maestras, maestros y sectores populares. Ese espejo boliviano debe servirnos para mirar con detenimiento lo que está en juego en Colombia, y es que las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo son una disputa entre profundizar los cambios democráticos iniciados por el gobierno del cambio o permitir que el retorno de un proyecto de derecha y ultraderecha, que ya sabemos lo que significa, y es el miedo, la privatización, el autoritarismo, la persecución al movimiento social, los ataques a la educación pública y, por supuesto, la subordinación del país a intereses externos, fundamentalmente de Estados Unidos. La experiencia latinoamericana enseña que las derechas no llegan solas, llegan acompañadas de grandes medios, de campañas de odio, de noticias falsas, de discursos de seguridad, de criminalización de la protesta y, sin duda alguna, de promesas de orden que terminan siendo orden para los de arriba y sacrificio para los de abajo. En Bolivia, a los sectores movilizados les llaman terroristas o desestabilizadores, cuando en realidad encarnan la dignidad de un pueblo capaz de conducir su destino por mandato popular. En Colombia, al magisterio, al sindicalismo, al campesinado, a la juventud, a quienes defendemos la paz y los derechos sociales también nos han querido estigmatizar, pero eso exige mayor claridad política. No basta con que confiemos en las encuestas. Algunos sondeos recientes advierten que Iván Cepeda aparece fuerte en primera vuelta y en segunda vuelta. Sin embargo, este último escenario podría abrir riesgos importantes frente a candidaturas de derecha. La tarea no es esperar la segunda vuelta. La tarea es trabajar para ganar en primera vuelta. Eso implica hablar con las comunidades educativas, con los vecinos, con quienes dudan hoy, con quienes se sienten cansados, con quienes aún no dimensionan lo que está en juego. Ganar en primera vuelta es una necesidad histórica para cerrarle el paso al miedo, a la privatización y al regreso del país de la guerra.
Es defender la educación pública, es defender la paz, los derechos laborales, las reformas sociales, la dignidad del magisterio y sin duda alguna la esperanza de un país distinto. Desde Voz Educadora hoy saludamos con profundo respeto la lucha del pueblo boliviano, de sus comunidades indígenas, campesinas, obreras, mineras, populares y sindicales que una vez más nos demuestran que la historia no la escriben las élites, sino los pueblos cuando se levantan en defensa de la vida, de la tierra, de la dignidad y de la soberanía. Bolivia nos recuerda que ningún proyecto político y mucho menos uno neoliberal puede venir a gobernar de espaldas a las mayorías y que ningún poder puede borrar la memoria larga de los pueblos originarios y que cuando la organización popular despierta es capaz de hacer temblar a quienes pretenden devolver la historia al pasado. Honor a la resistencia boliviana, ejemplo vivo de dignidad para nuestra América. Desde Voz Educadora también llamamos al magisterio y al pueblo trabajador a fortalecer la organización, la pedagogía política, el cuidado del voto y la movilización consciente. Colombia necesita decidir con memoria, con dignidad y con compromiso popular. La primera vuelta debe ser la vuelta del pueblo. Un saludo para todos y todas. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Que siga, que el cambio no se detenga. La gente en la calle, la bandera representa. Con Cepeda al frente, la historia se... Bueno, y a propósito de ya las vísperas a 8 días de la elección presidencial en primera vuelta, el profesor José Ramón Llanos en La Voz del Análisis y su columna El Pueblo se queda con Iván Cepeda en la continuación del proyecto alternativo por los cambios sociales en el país. Así que bienvenido, profesor Llanos, a La Voz del Análisis. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de La Voz Educadora. En esta ocasión el comentario pudiera titularse Con Cepeda toda la gente se queda. Eso significa no solo la continuidad del programa altamente positivo de Gustavo Petro, sino además que el país entra en un proceso de cualificación. Petro ha sembrado todas las condiciones para que el país se siga desarrollando, con el ítem de que Cepeda no solo significa otro estilo de gobierno, sino que sabrá aprovechar todos los elementos de progreso que dejó implantado en el país Gustavo Petro, sumado a la claridad mental y su concepción de política que implica tener en cuenta prioritariamente los intereses de la clase media y de la población excluida hasta el momento que llegó al poder Gustavo Petro, sino que además ha asimilado todas las positivas altamente progresistas de Gustavo Petro y él le suma toda la sapiencia que ha acumulado a lo largo de su ejercicio político en el país. Por esa razón, en el pueblo excluido y en la clase media hay tranquilidad y seguridad de que al final del gobierno de Iván Cepeda habrá dejado las condiciones para que haya otros cuatrienios más de gobiernos progresistas en Colombia. Y así, en esa forma, Colombia se convertirá en el fanal que ilumine las acciones políticas del continente latinoamericano. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Que siga, que el cambio no se detenga. La gente en la calle, la bandera representa. Con Cepeda al frente, la historia... Bueno, y en Voz Educadora, La Voz de los Sin Voz, tenemos como siempre la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien en el día de hoy nos trae al poeta guatemalteco Otto René Castillo, un loquito muy dedicado a la revolución, a la intelectualidad, el arte y la convicción. Bienvenida a la literatura, bienvenido Manuel. Carlos, buen día a usted y al magisterio, un saludo de fuerza y decisión este próximo 31 de mayo. Vamos por la vida, por el cambio
cambio con toda. Guatemala, la de Julio César Méndez Montenegro, que a pesar de ser un gobierno civil y electo popularmente, su gobierno fue condicionado por los militares, lo que implicó una fuerte represión en la que operaban núcleos militares y paramilitares anticomunistas. En este contexto, de 1962 a 1997, poetas como Otto René Castillo, Aleide Fopa, secuestrada y desaparecida en Ciudad de Guatemala, y perseguidos como Manuel José Arce, El Leal, Luis Cardosa y Aragón, Otto Raúl González, Mario Roberto Morales, Dante Liano, Miguel Ángel Asturias. A este periodo histórico de Guatemala se lo conoció como poeticidio. La gran cantidad de intelectuales asesinados y perseguidos por considerarlos un peligro para el régimen fue la acción tal como la considera Jaime Barrios Castillo, quien dice, refiriéndose al poeta Otto René Castillo, abro comillas, después de torturas inhumanas le sacaron los ojos antes de quemarlo y darle un balazo en la cabeza, aquel cráneo tan lleno de ideas y utopías, cierro comillas. Hoy quiero compartir dos poemas de los libros Poemas y la antología Vamos Patria a Caminar de Otto René Castillo. El poeta guerrillero nació en Quetzaltenango en 1936 y murió asesinado en 1967. Castillo murió queriendo ver su país sin pobreza, sin tiranías. El golpe militar asestado a la Revolución de Octubre entre 1944 y 1954, que la presidía Juan Jacobo Arbenz, elegido democráticamente, trajo consigo una sucesión de tiranías militares. En esta época, René es un activista juvenil destacado del Partido Guatemalteco del Trabajo, hecho que lo lleva al exilio junto a otros poetas y que Miguel Ángel Asturias entusiasmaría con su frase célebre, abro comillas, el poeta es una conducta moral, cierro comillas. Como estudiante universitario fue becado para estudiar letras en Alemania, con un éxito sin precedentes en Guatemala. Regresa a su país en 1964 y es nombrado al comité organizador del Festival Mundial de la Juventud, cargo que le permite viajar por el mundo. Regresa nuevamente a su país, hace parte de las guerrillas de las FARC, donde es capturado y cruelmente asesinado un 19 de marzo de 1967. De su libro Poemas, el siguiente poema. Comunicado. Nada podrá contra esta avalancha del amor, contra este rearme del hombre en sus más nobles estructuras. Nada podrá contra la fe del pueblo en la sola potencia de sus manos. Nada podrá contra la vida, y nada podrá contra la vida, porque nada pudo jamás contra la vida. El poema comunica una postura clara a la sociedad organizada que resiste, postura netamente política. Con el poema y el poeta, la poesía se convierte en un instrumento de lucha. De Vamos Patria a Caminar, el poema 3 de Conmigo a pesar de todo. Aquí, en mi país, se levantaron ellos contra la vida, contra la ternura de las gentes más pobres, y enterraron el amor solemnemente, depositando sobre su tumba una corona de ceniza y vergüenza. Cantaron también una melodía funeral, viuda de llanto. Luego dirigieron sus rostros hacia el viento y gimieron largo tiempo preparando la huida. A nosotros nos dijeron, murió el amor. Le enterramos a la caída exacta del sol. Mañana lo encontraréis después del sobresalto de la muerte. Y luego gritaron con voces dolorosas llenas de polvo. Alabada la redención, la muerte, alabada la salvación. Colegas, leer a Otto René Castillo, el poeta a quien el gobierno militar guatemalteco le permitió vivir 31 años, es aprender la historia militar de Guatemala, que puede ser la de cualquier país del mundo, como una forma de gobierno que debemos evitar, que debemos escuchar y ver con atención la verdadera intención de quienes se postulan para gobernantes. Mucho más en nuestro país que está a días de las elecciones presidenciales. Leer la poesía de Castillo es la invitación a elegir y defender gobiernos que estén y gobiernen para el pueblo. Que el resto de domingo y lo que falta para las elecciones presidenciales sean llenas de trabajo para defender el gobierno del cambio. Y lo que falta para las elecciones presidenciales sean llenas de trabajo para defender el gobierno del cambio. Sean llenas de trabajo para defender el gobierno del cambio. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. En Valledupar circuló audio invitando y presionando a trabajadores por OPS para votar por el candidato de la Espriella. En Cali se denunciaron contratos en el Hospital Universitario del Valle con el mal llamado contrato sindical. Campesinos de todo el país hicieron plantón exigiendo al Congreso la aprobación de la jurisdicción agraria.
Gobierno Nacional ofrece a los jóvenes alternativa para prestar el servicio militar con un servicio social, en particular en las regiones rurales. El Ministerio de Comercio Exterior impulsa exportación de café a pequeños productores. Durante este gobierno se han entregado 1.800 instituciones educativas beneficiando a más de 600.000 jóvenes. Ante las amenazas de los Estados Unidos, Rusia reafirma su apoyo a Cuba. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Que siga, que el cambio no se detenga. La gente en la calle, la bandera representa. Con Cepeda al frente, la historia se sustenta. Que siga, esta es la cuenta que aumenta. Del Congreso a la campaña, la lucha consciente. La bandera de igualdad la llevamos en la frente. Es Iván Cepeda, la voz de nuestra gente. Construyendo paz inteligente y consecuente. Seguir lo avanzado, no volver al pasado. Consolidar los frutos que ya hemos sembrado. Más educación, más salud, más futuro asegurado. Este es el camino que el pueblo ha trazado. Que siga. Bueno, y desde el programa radial Voz Educadora, el colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, Julián Agudelo, seguimos impulsando los vientos de cambio en Colombia. Que siga, esta es la cuenta que aumenta. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook, en YouTube, con Voz Educadora. El cambio sigue vivo. Un feliz resto de domingo y un abrazo para todos y para todas. Chao, chao. Con Iván Cepeda, vamos todos con él. Que siga, el cambio no se detenga. La gente en las calles, la bandera representa. Con Cepeda al frente, la historia se sustenta. Que siga, esta es la cuenta que aumenta. Sigue el cambio. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.